Además quiero presentar que es licenciada y maestra, tiene licenciatura y maestría en Sociología y doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es también articulista en el periódico El Universal, novelista, profesora y últimamente bastante conferencista, ¿verdad? Sí. Bienvenida, doctora. Aquí estamos en CBX México. Estamos conectados, como puede vernos, de Mérida, la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, León, Monterrey. Y creo que al ratito se conectará a San Luis Potosí, perdón, también. Y en un ratito se conectarán seguramente de Torreón. Bueno, pues bienvenida, doctora, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, espero que me escuchen bien. Es la Muy primera vez bien. en mi vida que voy a hacer una conferencia hablando a la máquina sin sentir de cerca la presencia del público, pero bueno, pues esperamos que esto funcione y que Martín tenga razón que es posible. Quiero empezar agradeciéndoles la oportunidad de estar hoy aquí, en particular a Martín Urrutia, y que me invitó a través de mi querido padre Miguel Romero, amigo desde hace muchos años, a quien le mando muy cálidos saludos. Este agradecimiento tiene que ver con tres cosas. Lo primero es la oportunidad que me dan de exponer ante un auditorio como ustedes mis ideas, en particular en contra de la violencia en este país, y en particular en este momento en que pues va a tener el lugar la importante asamblea de ustedes en los próximos días. La segunda razón es poderlo hacer quienes Garay nos dieron el elemento de lo maternal en la cultura que atribuye precisamente a los jesuitas y que es el sentido básico de mi propuesta, sobre todo cuando además acaba de concluir el Sínodo de la Familia convocado por el Papa Francisco en el Vaticano. La tercera razón es pues por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser judía, y estando aquí frente a ustedes en el momento en que se cumplen 50 años de la Declaración Nostra Aetate, promulgada por el Concilio Vaticano II en el año de 65 para promover el acercamiento entre judíos y católicos, y precisamente de eso estoy muy agradecida hoy por esta oportunidad. Quiero, antes de empezar con mi propuesta, ubicar el tema en cuestión. Todos saben que vivimos en una situación en la que la delincuencia y la violencia provocan enorme sufrimiento en la población. Da igual si son jóvenes, viejos, ricos, pobres. Los criminales no están respetando nada, ni grupos sociales, ni edades, ni sexos, ni condiciones de nadie. Lo mismo van contra un pobre inmigrante centroamericano que cruza México para ir a trabajar a Estados Unidos, que contra una mujer joven que se desloma en una maquiladora, contra un médico o un burócrata que cumplen sus funciones, que contra quienes se divierten en un antro, contra quienes tienen un negocio, que contra las amas de casa que se entretienen en un casino, contra estudiantes de una escuela normal, que contra niños que juegan fútbol en la calle. Todos los días nos enteramos de la desaparición de personas, levantamientos se les llama con un absurdo lenguaje ocultador, asesinatos, balaceras. Un día sí y otro también aparecen tumbas colectivas, personas colgando de un puente, cabezas a la mitad de una pista de baile, cadáveres tirados en cualquier parte, negocios quemados. Pero además, la delincuencia se ha multiplicado radicalmente. Y es que no solamente nos referimos a la del narco, sino también a la que no tiene que ver con él. Los que saben dicen que los delitos relacionados con el narco representan menos del 1% del total de los delitos que ocurren anualmente en el país, y que los asesinatos, robos, asaltos, tráfico de personas, secuestros, extorsiones, los cometen también delincuentes que no tienen que ver con el narcotráfico. Y la incidencia de esos delitos, que también de manera absurda se llaman del fuero común, se ha observado de manera muy generalizada en el país,
al punto que en 3 de cada 10 hogares mexicanos vive al menos una víctima del delito. Vean ustedes qué cifra aterradora. Son muchos años ya que vivimos en estas situaciones de violencia y que se siguen viviendo no solo en los lugares que son señalados como los más graves, como Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y el Estado de México, sino también en otras regiones del país que hasta hace poco tiempo se consideraban tranquilas. Si me están escuchando en Mérida, sabrán a lo que me refiero, entre otros lugares. Y es que la violencia se ha extendido por todo el territorio de México y nuestro país tiene el honor de que 9 de sus ciudades estén entre las primeras 50 más violentas del mundo. ¿Qué hacer para terminar con la delincuencia y con la violencia? Se ha convertido en el deporte nacional favorito, en la promesa de campaña inevitable y en el informe de logros más socorrido. Todo el tiempo nos están diciendo desde el gobierno cuánto disminuyen los homicidios, qué 0.3% han bajado el robo de automóviles, porque estamos desesperados los ciudadanos y ellos saben que estas mediciones no son ciertas. Muchísimas personas están tratando de entender qué pasa, cómo se llegó hasta acá y sobre todo cómo se puede resolver esta situación. Hay quienes lo hacen por su cuenta, quienes están organizados en grupos de académicos o asociaciones de la sociedad civil y por supuesto también desde el gobierno. Y se han aplicado diversas estrategias para atender el asunto. La principal, todos la conocemos, se inició en tiempos de Calderón y ha sido la de sacar al ejército a las calles, capturar capos, cambiar leyes y reorganizar policías, dando por sentado que el camino correcto para combatir a la delincuencia es el de tener más presencia y acciones fuertes y castigos que cumplan, según el gobierno, el efecto de pasar el mensaje a los delincuentes de que el gobierno está decidido a actuar. La sociedad también busca sus propias estrategias para organizarse a enfrentar la delincuencia. Por ejemplo, en las zonas en donde el narco está muy presente, se han creado las llamadas autodefensas y las policías comunitarias. Y en el caso de la otra delincuencia, la que no está relacionada directamente con el narco, los ciudadanos se organizan para defender sus zonas habitacionales, cerrándole el paso a personas ajenas, poniendo vigilancias o, hemos visto esto en los últimos años, muy terrible, haciendo justicia por propia mano y linchando no solamente a delincuentes, sino muchas veces a sospechosos. Otros han preferido el camino pacífico de presionar a las autoridades, como es manifestarse en las calles, protestar en los medios de comunicación a través de artículos desplegados, cartas, entrevistas, en los que se exigen resultados y esto aparte de parte de organizaciones civiles, entre las cuales son muy significativas y creo que todos ustedes las conocen, las que luchan contra el secuestro. Por parte de los estudiosos, de los académicos, las propuestas más o menos van así. Primero se hacen diagnósticos, que consisten en conocer a fondo la realidad territorial, histórica, económica, política, social y cultural de una zona en la que haya altos índices de violencia y delincuencia, porque se trata de entender toda la situación económica, demográfica, familiar, de cohesión social, de educación, salud, empleo, habitación, infraestructura, transporte, servicios, cultura, deporte, exclusión e inseguridad. Y a partir de eso, ya hacen propuestas que consisten absolutamente en todos los casos que yo conozco, y créanme que son muchas, de afirmar que la única manera de terminar con la delincuencia y la violencia consiste en hacer cambios muy profundos en la forma de funcionar de nuestro gobierno y de nuestras instituciones, en la manera de resolver la pobreza, en la falta de acceso de la población a lo necesario para la vida y para una vida digna. Esto es importante, lo de la dignidad. Hay también quienes afirman que la única manera de terminar con esto de la delincuencia es que se cumplieran las leyes, que hubiera controles mucho más efectivos, tanto jurídicos como policíacos, como del flujo de dinero. Y por último, hay quienes piensan que la única manera de resolver esto es con políticas de prevención,
Prevención que tiene que ver con acceso a la educación, a la salud, a una alimentación adecuada, a empleo y a servicios. El problema, me parece a mí, de este tipo de propuestas es que implican y exigen cambiar toda nuestra realidad económica, social, política y hasta cultural. Y esto es lo que todos, de algún modo u otro, sostienen. Se requiere un cambio de todo el sistema y no solo de una parte, nos dice un estudioso. Se requiere un rediseño a fondo de la acción pública, nos dice otro. Un cambio de modelo social y un verdadero pacto político. Por supuesto que esto se requeriría, pero ¿cómo podemos pensar que sea posible modificar todas las estructuras y todo el sistema de funcionar del gobierno y de la sociedad mexicana? ¿Cuánto tiempo tomaría eso, suponiendo que se pudiera hacer? Que yo no lo creo. Entonces, tenemos que partir de que el país tiene una realidad, una historia, una cultura que han hecho que seamos lo que somos, que el gobierno sea y que la sociedad sea y funcione de cierta manera. Y esto no se puede cambiar por decreto, y mucho menos de la noche a la mañana. Entonces digo yo, hay que buscarle por otra parte que tome en cuenta la realidad que sí tenemos y no la que quisiéramos tener. Pero antes de poder avanzar para decir la propuesta realista que yo creo que tengo, me parece que es necesario detenernos un momentito en explicar los orígenes de este problema de la delincuencia y la violencia. Y yo los encuentro sobre todo en algunas cuestiones básicas. La primera, que la violencia en la cultura mexicana ha sido siempre parte de nosotros. Como dice alguien que la ha estudiado, el marco de percepción de la realidad y de orientación para actuar siempre. Dicho de otro modo, la violencia es una conducta profundamente arraigada en la sociedad mexicana que se entreteje en el tapiz social y cultural y que se transforma en las reglas del juego que guían nuestro comportamiento como ciudadanos. Esto ha terminado por convertirse en un guión, digamos, de continuidad histórica en todo el tiempo que llevamos como sociedad registrada en los anales de la historia. Y esto se los puedo demostrar con algunos ejemplos. El Estado siempre enfrenta a la oposición con violencia y la violencia siempre enfrenta al Estado con violencia. Las familias resuelven sus diferencias con violencia. Entre los individuos, la violencia brota a la menor provocación. Porque estoy pasado de copas, porque me miraste feo, porque te me encerraste en el auto, porque te llamó la atención mi mujer. Hay quien afirma que los homicidios son la forma como la sociedad mexicana resuelve sus problemas. Algo que también afirma un estudioso norteamericano que hizo todo un estudio de cómo ha funcionado la violencia desde la postrevolución hasta nuestros días. Y es tan fuerte este modo de proceder que hay quien incluso dice que la violencia es nuestro ADN y que como pueblo tenemos una fascinación por ella. Yo creo que este tipo de afirmaciones son muy problemáticas y no sé si habría que sostenerlas hasta el punto de hablar de un ADN, pero lo cierto es que nosotros tenemos una cultura en donde hay mucha gente que le pega a su esposa. En 1 de cada 3 familias hay violencia contra la mujer. 67% de las mujeres en México ha sido objeto de algún tipo de violencia y 2 de cada 10 señalaron haber sufrido agresiones físicas que les provocaron daños permanentes o temporales, 16% de ellas por parte de su pareja. Es muy fuerte el maltrato a los niños. Estas noticias se han repetido recientemente. Entre 0 y 11 años de edad, 57% de los casos es infligido por los progenitores, sobre todo la madre. La primera causa de defunciones en niños y niñas menores de 1 año es ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Y entre 10 y 14 años, disparos de arma de fuego. 2 menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia hacia ellos. Y hay una práctica generalizada, y esto lo dice la UNICEF, de castigo físico hacia niños y niñas que se justifica como una forma de disciplina. En México, además, ya no tenemos que decir cuánto se vale lastimar a un animal o derribar un árbol porque sí.
Si quieren ustedes creer que esto es reciente, que es lo que gusta decirle a todo el gobierno y echarle la culpa al narco, les llego con la noticia de que más bien es tan histórico y tan largo que parecería que es al revés, que es esto lo que da origen justamente a tanta delincuencia y a tanta violencia del narco y del no narco. La segunda de estas observaciones es evidente para muchos que la realidad de la delincuencia es que ella prospera por la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad. Digo prospera porque no solamente los pobres son delincuentes. Si así fuera, habría mucho más de los ya suficientes que tenemos, porque hay millones de pobres en este país. Haga el cálculo, quien lo haga, siempre giran en torno a la mitad de la población mexicana y un 20% en pobreza extrema. Y además, si miramos para atrás la historia de nuestro país, pues siempre hemos tenido muchísimos pobres y no siempre hemos tenido esta situación de violencia y delincuencia. Por lo tanto, no podemos negar la significación de la pobreza como generadora de delincuencia, pero tampoco es la única explicación. Es real, pero es insuficiente. Yo creo que lo que convierte a una persona incapaz de cometer este tipo de actos son más bien lo que un sociólogo norteamericano llama las corrosivas influencias de las fuerzas situacionales. Los seres humanos no actuamos en el vacío, no vivimos solos, interactuamos con otros y nos dejamos influir por ellos. El ánimo y las condiciones para la delincuencia en México están ahorita muy presentes, están en el aire, porque por supuesto es más fácil ganar un poco de dinero secuestrando a unos atletas en bicicleta que trabajando, asaltando a unos pasajeros en autobús que metido 8 horas en una oficina. Y como no hay castigo, como la impunidad en México anda en cifras arriba del 90% siempre, algunos llegan hasta decir que el 98% según cómo apliquen su metodología, la verdad es que eso genera un ánimo de enorme permisividad para que haya tanto delito en la sociedad. La tercera razón, el incumplimiento histórico por parte del Estado de su función. Los mexicanos estamos abandonados a nuestra suerte. No existen políticas sociales, no existe interés de parte de ninguna autoridad ni funcionario de atender nuestras necesidades. No tenemos ninguna importancia para funcionarios, autoridades, políticos, jueces, patrones y burócratas de cualquier tipo y de cualquier nivel. Nadie escucha a un ciudadano, nadie está dispuesto a resolverle sus problemas. Cuando están en campaña nos prometen el oro y el moro y apenas les damos el voto y buenas tardes, no volvemos a saber de ellos. Instituciones que están ahí para apoyar al ciudadano, como la Procuraduría Social, la del Consumidor, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tienen más posibilidades que hacer recomendaciones y difícilmente los involucrados las toman en cuenta. Por eso ser ciudadano en nuestro país significa estar expuesto a todas las arbitrariedades y sin ninguna instancia en la cual se pueda protestar, quejarse o recibir ayuda. ¿Qué puede hacer entonces una madre de familia que tiene 2 turnos en una fábrica o en una maquiladora? Pues no puede ocuparse de sus hijos, los tiene que dejar amarrados a la pata de una mesa cuando son chiquitos o dejarlos que se arreglen como puedan cuando crecen un poco. ¿Qué puede hacer un hombre que consigue un trabajo que está en un extremo de la ciudad y requiere 3-4 horas para transportarse del trabajo a la casa? Abandona a su familia. ¿Qué pueden hacer jóvenes que no tienen en qué ocupar su tiempo y su energía? Vivir en la calle, formar pandillas. Aquí estamos hablando ya de la semilla de todo este tema de la delincuencia y la violencia. Y a ello se le agrega la corrupción. La corrupción que, como escribe Carlos Puig, ocupa el 18% del ingreso de cada familia, la pequeña, en los actos como darle dinero al camión de la basura para que se la lleve, hacer el trámite cotidiano de pagar para que le permitan estacionarse o para que un policía no le cobre una infracción, para que el que mide el agua o la luz no le diga que hay que cambiar el medidor, para que el funcionario de la ventanilla haga su trabajo. Y todo esto dejando afuera la verdadera corrupción grande, la de las licitaciones, la de los gobernadores, la de los ministerios públicos y demás. La cuarta razón, el hecho de vivir en la frontera con el país que es el más importante consumidor de drogas del mundo
y que además es el que armas vende a nuestros criminales. Este hecho, para muchos de los que estudian el tema de la violencia, es el más importante. Yo no lo considero el más importante, pero sí de gran significación. La quinta razón, el desastre que son nuestros sistemas de seguridad y la complicidad de autoridades y policías con el delito y con la corrupción. La sexta, la actitud que tenemos los ciudadanos, en que tenemos una gran responsabilidad en todo esto, pero no la asumimos. Estamos acostumbrados históricamente en México a que el gobierno debe hacer todo. Es al Estado al que le estamos pidiendo siempre que resuelva los problemas, a pesar de que vemos que nos miente, no hace las cosas, nos promete y no cumple, es corrupto, es cómplice de la delincuencia. De todos modos, seguimos esperando todo del Estado y no reconocemos nuestra parte en el asunto porque nosotros también somos negligentes, incumplidos o corruptos. La gente se enoja mucho cuando digo estas cosas, pero yo digo, los funcionarios, los burócratas, los jueces, los policías no salen de la nada, salen de nuestra sociedad, están entre nosotros y somos nosotros. Habemos en este país, afortunadamente, mucha gente decente, pero no por eso somos libres o estamos libres de toda la corrupción. Pensemos cuántos de nosotros nos amparamos en la oscuridad de la noche para quemar basura, por ejemplo, o dejamos sin arreglar una fuga de agua en el baño, o pedimos ayuda a un amigo para entrar a un hospital público para llevar a alguien que nos es muy importante. O vivimos prometiendo que vamos a pagar nuestras deudas, a visitar a un enfermo, a terminar un trámite, a arreglar un desperfecto. ¿Quién de nosotros no da mordida a veces para facilitarse la vida? ¿Quién no miente sobre el origen de su dinero, sobre lo que le cuesta cualquier objeto, sobre si paga y si paga completo sus impuestos, sobre si tiene un vicio, sobre si cree en Dios y hasta sobre sus intenciones de voto? Y no solo eso, está también el tema del respeto a la ley. En nuestro país eso parece ser voluntario y no obligatorio. En el papel tenemos las mejores leyes del mundo, pero como no están adecuadamente aterrizadas en la normatividad, cada quien las puede interpretar a su gusto o simplemente no obedecerlas y no hay demasiadas consecuencias. Por eso me sorprende a veces que algunos de mis colegas en la universidad o en los medios de comunicación se muestren escandalizados por lo que llaman el agotamiento del Estado de Derecho y la crisis del sistema judicial. Y todo eso se lo atribuyen a la delincuencia ahora, a la violencia, a la inseguridad. Pero la verdad es que si estudiamos la historia de México, nunca existió realmente un Estado de Derecho. Nadie obedeció nunca las leyes, o siempre vemos grupos que sí y grupos que cuando nos conviene y algunas cosas y otras no. Y nunca hemos tenido un sistema ni jurídico ni judicial que funcione adecuadamente. No tenemos instrumentos para una sociedad que funcione con legalidad. Ni instituciones, ni autoridades, ni policías, ni sistemas de procuración y de aplicación de justicia. Por eso, como dijo una actriz muy famosa, este edificio no se construyó solo, y es cierto, lo construimos todos. Este edificio es el país en el que estamos viviendo hoy, del que tantos nos quejamos, pero el que tantos colaboramos a construir por actuación o por omisión. Séptima, última, los beneficios que se obtienen de la delincuencia. ¿Por qué no habría de estar feliz una señora pobre a la que su hijo le lleva de regalo una bolsa que acaba de obtener asaltando a un automovilista en un semáforo? ¿Por qué no habría de estar feliz la madre de un narco a la que le construyen su casa? Por eso las familias, los allegados, los amigos, los vecinos protegen a los delincuentes, porque se benefician de ellos. Y la verdad, ¿por qué no? Pensemos que hoy estamos en un mundo en el que felicidad se iguala con ir al centro comercial. Todo mundo quiere tener acceso a la ropa, a la comida, a las actividades, a las condiciones de vida, a las instalaciones que son ampliamente promovidos y aceptados en los medios de comunicación como lo mejor, como el sueño de la vida. Entonces, todos vemos y todos sabemos cómo viven los ricos, cómo viven los poderosos. Vamos a sus fiestas prácticamente, conocemos cada rincón de sus casas, los restaurantes donde comen, la ropa que visten, los lugares a los que viajan y que ocupan su tiempo, y a todos se nos antoja, ¿por qué no?
¿Quién no quiere ese vestido precioso, esa mujer guapísima, esa joya espectacular, esa pantalla plana, esa casa con un bellísimo jardín, ese paseo en yate con el Mediterráneo? ¿Por qué no? ¿Por qué lo tienen ellos y yo no? Este es un deseo, además, que la democracia ha hecho que sintamos posible, porque ¿no acaso nos han dicho que somos todos iguales? ¿No acaso nos han dicho que todos tenemos los mismos derechos? Y es más, que nos lo merecemos, que nos corresponde. Entonces, ¿por qué otros lo tienen y yo no? Precisamente por eso, por todo esto que les estoy diciendo de los beneficios, es que a contracorriente de lo que se usa decir, yo estoy en contra de este discurso que nos endilgan tanto políticos como académicos de que el tejido social mexicano está roto. Pienso exactamente lo contrario. Pienso que es un tejido muy sólido justamente porque los beneficiados, que son muchos entre sí, los beneficiados de la delincuencia, que son muchos, se ayudan y se apoyan y se protegen entre sí. Y porque la delincuencia también le conviene a funcionarios, a policías, a jueces, que reciben su parte y por lo tanto muchísima gente mejora su situación. Esto nos explica las reacciones sociales que vemos siempre que detienen a un capo importante. Recuerden ustedes cuando detuvieron esta última vez al Chapo Guzmán en Culiacán, manifestaciones hubo en la calle de la gente que decía, pero necesitamos al Chapo, él nos da trabajo, él nos permite vivir. Y esto lo vemos en todas partes. En Guerrero, cuando detuvieron a un capo de una célula del Cártel Independiente de Acapulco, la gente montó retenes y quemó automóviles y llantas oponiéndose al operativo de la Policía Federal. Los medios de comunicación y los intelectuales ponen el grito en el cielo cada vez que los habitantes de algún lugar salen a defender a los narcos o delincuentes. Pero a decir verdad, ¿por qué no habrían de hacerlo si ellos ofrecen ese bienestar que nadie más les puede dar y que, como ya vimos, es lo que todos deseamos? La delincuencia en México, entonces, esta es mi conclusión, existe y crece porque cuenta con un elevado nivel de complicidad social. Y este solo es posible cuando hay un tejido social sólido. El tejido social sólido, además, no sucede solo con los delincuentes, porque estamos viendo, además, que ricos y pobres, jóvenes y viejos, vecinos que antes no se conocían, se juntan para poner una pluma en la entrada de su calle, un policía que vigile su fraccionamiento, mecanismos de intercomunicación entre ellos, y hoy entonces tenemos un tejido social bastante más sólido entre gente que antes ni siquiera se conocía, porque sabe que si se quiere proteger no puede confiar ni en policía ni autoridades, lo tiene que hacer por su cuenta. Un muy famoso estudioso de la violencia del narco, que es un conocido internacionalmente, viene mucho a México, se llama Edgardo Buscaglia, dice, la delincuencia se alimenta de las fallas del Estado. Yo creo que antes que llegar a la falla del Estado se alimenta de la ambición humana de tener cada vez más riqueza y más poder, y que esto lo está logrando ahora en México. Las propuestas que los ilustrados consideran correctas, además, no necesariamente las consideran correctas aquellos a quienes se les dirige. Fíjense ustedes que la propuesta básica del gobierno, de los estudiosos, es que hay que llevar más oportunidades de educación y de trabajo a la población, particularmente a los jóvenes. Sin embargo, en muchísimos casos esto no les interesa a ninguno de ellos. Tenemos que un 35%, dato duro, de población en edad escolar no quiere ir a la escuela. Y que un 65%, vean qué cifra, abandona los estudios y no quiere volver a ellos aun si tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? En una entrevista que hace un periodista que yo admiro mucho del periódico Milenio, Juan Pablo Becerra Costa, un muchacho le dice, no vale la pena estudiar para acabar vendiendo tacos en la calle. Vale más la pena ser el que más mata, el que más chinga, el más cabrón. Trabajar tampoco parece ser una opción que les interese hoy a muchas gentes y tampoco a los jóvenes. Entre 8 y 9 de cada 100 adolescentes ni siquiera buscan trabajo y menos lo quieren buscar cuando por la vía del delito pueden obtener más con menos esfuerzo y, como dice uno de ellos, es menos aburrido. Por eso están ahí listos para incorporarse a cualquier actividad ilícita.
Por eso están ahí, porque así pueden obtener ingresos económicos. Y como se pregunta el periodista que les acabo de decir, ¿qué muchacho de barrio con estudios truncos, sin expectativas de vida, no sueña con los 10,000 pesos al mes que le ofrece el narcotráfico? Le pregunta Becerra Costa a un muchacho, ¿por qué se metió a vivir esta vertiginosa vida delincuencial? La respuesta, porque me pagan 1,800 pesos a la semana. Así de fácil. Sumando, dice el periodista, 7,200 pesos mensuales para comprar ropa, joyitas, pasear con sus amiguitas en Apatzingán. ¿Quién le ofrece eso en el mundo de la legalidad? Llego entonces al principio de todo esto. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde entra mi propuesta. Buscando una respuesta a mi pregunta de qué podemos hacer, me encontré con lo que han hecho las familias de las víctimas en otras guerras de estos tiempos que se parecen bastante a las nuestras. Guerras que no son aparentemente declaradas, guerras que no son entre países, guerras que son adentro de una misma sociedad por desacuerdos en ella. Y me di cuenta que en Argentina, cuando los golpes de Estado militares en los años 70 y las desapariciones y asesinatos de personas, aparecieron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que empezaron siendo unas señoras que se ponían un mandil y una mascada en la cabeza y daban vueltas en lo que equivale al Zócalo de aquí, en la ciudad de Buenos Aires, preguntando por sus hijos y nietos, y todo el mundo pensaba que estaban locas. Pero esas mujeres lograron crear una conciencia tan enorme que toda la sociedad las empezó a respetar y de hecho pues han encontrado mucha verdad sobre sus hijos y nietos desaparecidos o robados. Piensen ustedes en años recientes las madres centroamericanas que andan peregrinando para buscar a sus hijos migrantes que ellas no tienen idea a dónde están. Piensen en México, en las madres del Comité Eureka y la incansable Rosario Ibarra de Piedra que desde ¿cuántos años lleva buscando a su hijo desaparecido en lo que se llamó la Guerra Sucia Mexicana? Piensen en el Movimiento por la Paz y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, en las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las que deambulan buscando a sus hijos en el Estado de México, en Chiapas, en Guanajuato, en Durango, en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora. Piensen en la señora Isabel Miranda de Gualas, que solita investigó el secuestro y asesinato de su hijo y ahora tiene una ONG que hace un enorme esfuerzo por encontrar a desaparecidos y por conseguir justicia para las víctimas. A mí me parece muy importante lo que ellas han hecho, aunque si lo vemos así parecería muy simple. Simplemente han asumido su maternidad como algo que dura toda la vida, que no se acaba nunca y que implica, por lo tanto, una responsabilidad permanente frente a su hijo. Y ellas están ahí para cumplir esa responsabilidad. En ese esfuerzo titánico que ellas han hecho y padeciendo directamente los efectos de lo que Sicilia llama la catástrofe humana en la que estamos inmersos, nos han hecho a toda la sociedad mexicana, nos han obligado a oír y a saber, aunque no queramos oír y saber. Nos han involucrado a todos. Ya nadie de nosotros puede estar ciego, sordo, mudo frente a lo que está pasando. Nos han dado lecciones de lo que se puede hacer por amor, del viacrucis que han soportado para tratar de encontrar a sus seres queridos, desaparecidos o muertos. Nos han compartido su dolor, su miedo y su ira para que nosotros sepamos que hay una parte de la sociedad que se está beneficiando de esto y que no podemos dejarlo de ver. Pues bien, perdón. Mi idea es que si las madres de las víctimas se pudieron organizar para buscar a sus hijos, tarea que es tan difícil que rozan lo imposible y tan peligrosa que casi parece demencial, y si aprendieron a luchar, porque como ellas mismas lo han dicho antes, no sabían hacerlo, son amas de casa. También las madres de los victimarios pueden hacerlo, pueden aprender que sí pueden hacer algo para detenerlos, pueden aprender que ellas tienen un papel que jugar en esta orgía de sangre y sufrimiento, aunque parece imposible y aunque muchas de ellas creen que no se puede y dicen, a mí, mis hijos no me hacen caso. Mi propuesta entonces consiste en invertir el modo como hasta ahora se ha querido enfrentar el tema de la violencia en nuestro país. Es decir, no ir de arriba para abajo, sino al revés, de abajo para arriba. No del Estado a la sociedad, sino de la sociedad al Estado. ¿Cómo?
Porque en México el tejido social tiene su fundamento en la familia. La familia, y ustedes lo saben igual de bien que yo, es la institución más importante para los mexicanos. En las encuestas, la mayoría responde, es más importante que el país. Y con la familia, la gente asocia significados positivos, como los de unión, amor, bienestar, comprensión. En la familia, lo sabemos, se transmiten los saberes para la vida, la forma de relacionarse con los otros y las formas de resolver conflictos. Y por eso se vuelve un refugio en un mundo despiadado. Un estudioso norteamericano dice que somos sociedades con orientación familistica, aquellas en que como las nuestras, los lazos de confianza son más importantes o únicos en muchos casos con los miembros de la propia familia, y fuera de los miembros de la familia son muy bajos esos lazos de confianza. Y creo que es cierto. Vean ustedes las bandas de narcos siempre que los capturan y salen en los medios, de sicarios, de ladrones, de ladronzuelos de cualquier esquina, de asesinos, siempre están formadas por parientes, por primos, por vecinos, por hermanos, por cuñados. La familia es la base de la sociedad en una cultura como la mexicana. Y así como conforman la red sobre la que se sostiene la vida, porque siempre hay espacio y solidaridad para apoyar a alguien más, así también es la red sobre la que se sostiene la delincuencia. Y no olvidemos que en el centro de la familia, por cómo está formada la sociedad mexicana, está la madre. La madre, que es el eje de la familia, en muchas de ellas porque no hay padre, más o menos 4 millones de familias en México de madre soltera o madre con abuela, con tías, o muchas familias en las que aunque haya padre, es un ser ausente del manejo de la vida doméstica y cotidiana. Por supuesto, no estoy hablando de todos los mexicanos, pero sí de un buen 70% de la sociedad mexicana que, según estudios recientes, tiene familias en las que hay cariño y respeto. Millones de mujeres son madres y para ellas la maternidad es el lugar desde el cual miran la vida, desde el cual se sienten seres humanos. Así interpretan su existencia, así le asignan significados a su vida, a sus comportamientos y acciones. Y también es la forma en que los demás los vemos, los demás los miramos y los demás los pensamos. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a esos millones de madres, a esa mayoría de 70% que sí cuida y atiende a sus hijos y que a su vez es objeto de amor por parte de ellos. A lo mejor el otro 30% de madres que los abandonan, de hijos que se van de las casas, no van a poder entrar en nuestra propuesta, pero un buen 70% sí puede desempeñar un papel importante en nuestra propuesta porque tiene una familia en la cual tiene un lugar emocional, un lugar de afecto y por lo tanto tiene una fuente de autoridad. Si nosotros logramos convencer a las madres de intervenir para dejar de decir que no pueden hacer nada y para ver que sí tienen un papel que desempeñar con relación a la delincuencia y a la violencia, habremos dado el paso más importante para cambiar lo que está pasando en México. Por supuesto, hay una pregunta inevitable. ¿Por qué una madre que se beneficia de la delincuencia haría algo que le quitaría esos beneficios? ¿Por qué querría ella cambiar lo que obtiene con las acciones de algún hijo o hija delincuente, aunque le cause sufrimiento a otros? ¿A ella qué le importan los otros si prefiere sus propios intereses? ¿Por qué tendría que preocuparle cómo se obtuvieron esos recursos? ¿Por qué le significaría nada que esto sea ilegal o injusto? ¿Por qué, como dice una señora en una entrevista, por qué está mal matar a desconocidos si es para que tu propia familia sobreviva y prospere? ¿Por qué está mal explotar a personas con las que no tienes nada que ver ni te importan si vas a beneficiarte tú? ¿Por qué tengo yo, es lo que me están diciendo, que respetar un contrato social que no significa nada para mejorar mi situación y que en cambio, si no lo cumplo, me reporta beneficios? Visto de este modo, por supuesto, parecería absurdo lo que les estamos pidiendo a muchas madres, porque no tiene caso para ellas apelar a nuestras ideas del bien y del mal, de justo y de injusto,
de la mala conciencia con la que, según algunos escritores, uno no duerme cuando hace estas cosas o sabe de alguien que las hace y no lo denuncia. ¿Por qué habríamos de apelar a la legalidad, a las virtudes cívicas, a una idea de país o de futuro? Porque a quien recibe esos beneficios concretos nada de eso le importa. Pero creo que sí hay una sola razón que podría modificar esta forma de ver la cuestión, y es que las madres de los delincuentes puedan sentir temor de que encarcelen, torturen, desaparezcan o maten a sus hijos. Algo que por supuesto sucede entre los propios grupos rivales o con las fuerzas de seguridad. Si es cierto, como dice alguien, que no hay madre que quiera ver a sus hijos en peligro, es muy probable que en ese punto las madres de los delincuentes lloren igual que las madres de las víctimas y quieran para sus hijos lo mismo. Y esta frase que les voy a decir es de la madre de uno de los narcos más sanguinarios de este país cuando lo mataron, y la madre le dice al presidente Calderón: por favor, entrégueme su cuerpo. Como madre, es lo único que le pido para darle cristiana sepultura. Esta petición la podría haber hecho también una madre de una víctima y la está haciendo la madre de un narco. Y este es el punto donde yo digo que podemos unir a las dos, y es el punto donde podemos tener un argumento para convencerlas de que esto tiene que manejarse de otra manera. Claro que sí, deciden que quieren participar. La primera pregunta es ¿cómo? Y aquí mi respuesta es que lo primero que una madre tiene que decidir es dejar de hacer como que no ve, como que no oye, como que no se entera, como que no sabe. En México parece como que hubiera delincuencia, pero no hay delincuentes. Siempre las familias dicen: mi hijo no fue, él es bueno. Están las imágenes en la televisión de los muchachos y la madre está diciendo: mi hijo solo fue a comprar tamales, él no está en esas acciones. Y está ahí el muchacho. Y además ellas lo saben, claro que lo saben. ¿Cómo no lo van a saber si ahora tienen esa televisión tan bonita que les llevó el muchacho, ese suéter que le regaló a la hermana, esa casa que le mandó construir, esas vacaciones en la playa? Hace unos cuantos meses leímos a un narco que se llevó a 80 personas, la familia, los amigos, los vecinos, con todo pagado, a la Riviera Maya. ¿Cómo no lo van a saber si una persona que no tenía un centavo aparece de repente como dueña de un montón de propiedades en cuyas escrituras debe estampar su firma? Claro que lo saben, pero no lo quieren asumir. Entonces, el primer paso es reconocerlo. El segundo paso ya consistirá en que cada una de las madres aproveche la relación que tiene con su hijo o hija o hijos delincuentes para pedirle, fíjense lo que les voy a decir, no que no sea delincuente, simplemente que le baje a la violencia. Como en los estudios recientes nos muestran que sí tienen autoridad los padres y las madres de familia, que la siguen teniendo en esta sociedad, que es algo que forma parte de nuestros usos y costumbres como una sociedad en la que esa es su cultura. Probablemente en otros países eso ya no suceda, en Estados Unidos, en Europa Occidental, pero aquí sí. A los hijos les importa mucho lo que la madre piensa de ellos. Y por eso la intervención de la madre puede funcionar como uno de esos elementos de contención que sirven para limitar o detener procesos de violencia. Y desde la madre se puede además ir generando una red con el resto de la familia, con los vecinos, con los amigos, que es una red que sí le importa al delincuente, porque lo que yo diga, o usted diga, diga López Dóriga, a él no le importa. Pero si su entorno significativo se opone a que él se comporte con esa violencia, eso sí le importa al delincuente. Mi pregunta es si esta propuesta puede o no funcionar. Yo no me engaño, se los dije al principio, creo que esta es una sociedad bastante violenta históricamente, en muchos momentos lo ha demostrado, y tampoco creo que ninguna sociedad pueda terminar con la delincuencia. Son consustanciales, no somos santos los humanos, y en la sociedad mexicana tiene honda raíz. Pero, al menos, y esto es lo único que espero con la propuesta, es bajarle a la crueldad, a la extensión y profundidad que ha alcanzado la crueldad, que esto es algo que hoy está adquiriendo la mayor importancia, porque ya nada
no nada más se meten y le roban a los ricos, sino también a los camiones de pasajeros de gente muy pobre. Ya no solo las extorsiones son contra un comercio establecido, sino también contra un migrante que no tiene ni para comer. Ya no es nada más vengarse del rival, sino cortarle la cabeza, descuartizarlo, colgarlo de un puente. Ya no es nada más secuestrar a un empresario para pedir un rescate, sino torturarlo. Ya no es solo violar a una mujer, sino además golpearle el rostro con una piedra, lastimarla, tirarla de un camión en movimiento. Hoy vemos horrores como que una empleada doméstica se roba a un niño al que ha cuidado desde que nació y ella misma le puede cortar un dedo. Vemos cómo por una deuda de dinero se acuchilla una familia completa con todo y el bebé. Vimos hace poco en Michoacán la manera en que mataron a una alcaldesa, una mujer joven, madre de 3 hijos, con un maltrato brutal. Entonces, lo único que le estoy pidiendo a las madres es que hagan lo necesario para que sus hijos le bajen a la violencia. ¿Con qué argumento? Con que esa saña que tienen hacia los otros puede volverse contra ellos, puede pasarles a quienes ellos quieren, su esposa, su hermana, su mamá, su hijo, lo mismo. Así como ellos se lo hacen a otros, a los que no les ven la humanidad, así otros se los pueden hacer a quien ellos quieren. Estoy convencida que esta propuesta puede parecer una locura, pero como les dije, así pareció una locura cuando las madres de las víctimas tomaron un asunto tan serio entre sus manos, y la verdad es que así ha parecido siempre cuando se dan ciertos pasos que parecen en ese momento impensables o incluso inimaginables. Pero es sin duda una modalidad inédita en la búsqueda de respuestas a la situación en la que estamos inmersos. Es una propuesta que parte de la relación afectiva más potente que existe en la cultura mexicana, una cultura que cree en la familia y que adora a la madre. Y como dijo Gandhi, para que algo funcione se requiere llevar el combate al terreno en el que poseemos armas. Y esto sin duda sucede en una propuesta como la que aquí hago. Las madres tienen armas que no tienen que ver con las del Estado, con las de los delincuentes, con las que disparan, pero que son las armas más poderosas de lo personal, de lo cercano y de lo afectivo. Este apelar a la maternidad tiene un doble sentido. Por un lado, me estoy inspirando en el comportamiento de las actividades tradicionales de la madre, algo que a las feministas les ha enojado mucho y yo pertenezco a ellas y siempre estuve de acuerdo en que había que liberar a las madres de muchos de esos trabajos, pero como les digo, una cosa es la realidad y otra es lo que yo quisiera. Y otra es sacarla de ese ámbito privado del que forma parte y al mismo tiempo convertirla en una ciudadana, donde sus acciones van a tener un carácter colectivo, van a servir para toda la sociedad. En conclusión, hasta hoy los mexicanos hemos dejado en manos del gobierno la lucha contra la delincuencia. Consideramos que esa tarea le corresponde, que tiene los recursos económicos, legales, militares, policíacos, jurídicos para hacerlo, pero es el momento en que esto debe cambiar. Es necesario asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y enfrentar el problema de la violencia y la delincuencia desde la sociedad, desde abajo, desde su fundamento que es la familia. En esta propuesta se trata de una acción que cada madre puede emprender ya, en el momento mismo en que lo decida, sin necesidad de organizarse, de tener recursos, de líderes, de reuniones, de acuerdos, de negociaciones. Sirve para todos los casos y en todos los sitios, a diferencia de ciertas estrategias gubernamentales que se tienen que adecuar a situaciones específicas de los lugares. Por supuesto, y esto tiene que quedar claro, no le vamos a quitar su responsabilidad al gobierno. Es necesario exigirle que cumpla con su compromiso con la sociedad, pero también nosotros tenemos que orientar esas exigencias. No solo a las grandes obras de infraestructura, sino también a esas pequeñas acciones que, como les decía al principio, mejoran la dignidad y la vida de las personas. Y esas pequeñas acciones que son tan significativas como recoger basura, poner luz en una calle, abrir un lugar donde una madre pueda dejar a su hijo mientras va a trabajar, es fundamental para cambiar lo que está pasando. Y en eso nosotros tenemos mucho que hacer y muchas posibilidades de hacerlo. A todos ustedes que hoy me están haciendo el honor de escucharme, les quiero recordar lo que dijo el escritor Simon Leys. Lo peor siempre puede todavía llegar.
Cuando uno cree que las cosas ya no pueden empeorar, todavía podemos encontrar que se vuelven más infames. Un estudioso de la violencia en México, que es Eduardo Guerrero, nos ha dicho algo muy importante. Cuando se rompen los límites ya no hay regreso, ya no se puede dar marcha atrás. La violencia tiene un carácter epidémico. Si nos descuidamos y cruzamos ciertos umbrales, va a ser incontrolable. Reducirla a sus niveles previos va a ser muy complicado. Por eso nos urge actuar hoy. Si a alguien de ustedes les parece que esta propuesta tiene algún sentido, les pido que la promuevan, que la discutan, que la corran. Si creen que no es esta, busquen otra, la que ustedes quieran. Pero dejemos de voltear hacia otro lado para pretender que nada sucede. Dejemos de solo criticar y encontrarle el lado malo a cualquier idea. Hagamos algo. El problema, por supuesto, es muy complejo, no es fácil, pero nos urge enfrentarlo y hacerlo ya. Como dice la escritora Rosa Montero, fomentar el clima ético de un país, intentar la rectitud en el corazón de los tibios y minimizar la aparición de la gente mala. A mí me han criticado que esta propuesta es solo una gota de agua en el mar, suponiendo que se lograra. Yo prefiero creer que es como tirar, la gente que tira un chicle cada vez en una avenida que hay en la capital mexicana, la calle Madero, que es para puros peatones, y todos los días la gente, como no hay basureros, tira ahí de uno en uno los chicles, y cada mes el gobierno de la ciudad tiene que mandar camiones que levantan toneladas de chicles. Yo creo, como lo pensaron Gandhi y Mandela y muchos teóricos, que la acción individual, aunque parezca una gota de agua echada al mar, no lo es. Afecta profundamente el orden social. No estoy pensando en los conceptos de algunas religiones que dicen cada quien para su santo y solo su propia vida y su propia tranquilidad. Estoy pensando en el concepto según el cual lo que cada uno de nosotros hace se agrega a lo que hacen los otros hasta formar un colectivo y así se puede reconstruir el orden social a partir de cada uno de nosotros. Cuando escribí mi libro País de Mentiras, alguien me dijo que el libro debía venir con una navaja al final porque las cosas que digo son tan depresivas que la gente se tendría que cortar las venas después. Yo creo lo contrario. Esta propuesta mía nació de la desesperación, del miedo, pero del deseo de que las cosas mejoren y de la esperanza de que pueden mejorar. Creo, con el filósofo Emmanuel Levinas, que la utopía es la claridad donde el ser humano se muestra. Y no solo es un sueño o un deseo, es nuestra posibilidad de trascender lo humano en el espacio lógico de nosotros mismos con nuestras propias herramientas. Y esta es nuestra gran esperanza y hoy por hoy la única. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias. Vamos a hacer las preguntas vía chat, por favor. Todas aquellas preguntas, por favor, váyanlas poniendo en el chat para que la doctora nos haga favor de ir contestándolas. Gracias. Las responde con voz, doctora. No Bueno. aquí. Si en Mérida violencia, aunque el gobierno prefiere ocultarlo y decir que todo está bien, aunque comparados con otros estados estamos bien. He estado yendo bastante a Mérida últimamente porque me gusta mucho el estado de Yucatán y porque he estado yendo a dar conferencias y actividades. Y una de las cosas que más me sorprendió es que la gente atribuya, los ciudadanos en Mérida, atribuyan la tranquilidad del Estado a que ahí viven las madres de los delincuentes y entonces ellos las cuidan. Y lo aceptan con enorme tranquilidad. Yo confieso que a mí me impresionó mucho y, insisto, ya no tenemos lugares tranquilos en México. Las elecciones políticas que hubo este año en el estado de Yucatán terminaron resolviéndose con graves problemas que dejan muy detrás esa tranquilidad y esa inseguridad que nos habían asegurado que existe en ese estado. Entonces, no estamos bien. Tenemos que trabajar antes de que esto realmente se ponga mal. Muy bien.
Perdón, Guadalajara, si prefieres hacerlo verbal, hazlo verbal, no hay problema. Si yo lo oigo, encantada. Pero no tengo ninguna pregunta aquí, no sé si alguien la quiere hacer. No, CBX Guadalajara quiere hacer, pero Ya aquí hay una, no sé si es la que tú decías. Como se ha documentado, la inmersión de la mujer en el ámbito laboral representó una doble explotación, el trabajo y la casa. Las feministas le llamamos doble jornada, no doble explotación. La dificultad estructural de la propuesta es que muchas madres no tienen tiempo de hacerse cargo de sus hijos, pareciera que son las abuelitas quienes tienen más tiempo. En efecto, en este país las abuelas son las que crían a los hijos, a los nietos, y digamos, la mano de obra joven mantiene a las abuelas. Yo creo que eso no está mal en términos de que así se estableció el modelo familiar en México, pero como les digo, hay dos problemas. El primero es para las mujeres que se van de los sitios en donde tienen ese apoyo familiar, por ejemplo, quienes se van de Guanajuato a trabajar a las maquiladoras del norte y ya no tienen ese apoyo y no tienen con quién tener a los hijos. Y el segundo problema es que tendría que haber guarderías y sistemas de cuidado para aquellas personas que o no cuentan con esa posibilidad o no la quieren utilizar de esa manera. Yo estuve viendo con migrantes mexicanas ilegales en Estados Unidos cómo se organizaron en Arizona, en California, para que algunas de ellas cuiden a los niños de otras por un sueldo, por un pago, mientras las otras van a trabajar, darles de comer, ver que hagan sus tareas, ver que estén vigilados. Y la verdad me dolió pensar que nosotros tenemos unas exigencias para abrir un centro de cuidado para niños que están muy bien, pero que no corresponden a nuestra realidad. Casi pedimos un doctorado a las personas que los van a atender y unas condiciones de seguridad, de limpieza, de todo que son muy buenas, pero que hacen que no se puedan tener las guarderías suficientes para las madres. Quizá tendríamos que buscar sistemas de cuidado de los niños que fueran más acorde con nuestras realidades, en los que se pudiera contar con apoyo gubernamental sin las grandes infraestructuras y también con apoyo de las propias madres y de las propias mujeres que quieren hacer eso como un trabajo. Resolvería muchísimo el problema. Voy a pasarle una pregunta de un colega angloparlante. Esta es de Guadalajara, en efecto, la anterior era de Hermosillo. Thank you for sharing. I have a few questions. No se entiende nada el sonido, pero la puedes escribir en inglés. Sí, okay. Vale, gracias. Porque no, el sonido está muy mal. Martín, por acá hay una pregunta de Monterrey. Sí, se escucha muy bien. Adelante, mientras lo escribe Guadalajara. Adelante, Monterrey. Ok, la pregunta que viene de aquí, de esta comunidad, mencionan que cuál sería como la propuesta para que nos acerquemos sobre todo a esas señoras que tienen, a las madres de los delincuentes. Eso es muy interesante. Y yo creo que gente como ustedes es la que tiene las mayores oportunidades. He estado mucho en Monterrey, he encontrado maravillosa gente creyente que está haciendo lo que ellos mismas llaman apostolado y trabajando mucho con madres pobres, con madres que tienen hijos presos, ya sea por delitos o por drogadicción. He tenido reuniones con madres de niñas que salen de las tutelares y están muy dispuestas a escuchar y a recibir apoyo porque están muy angustiadas y muy desesperadas por lo que están viendo que pasa con sus propios hijos, porque algunas incluso se los han matado muchachos muy jóvenes. Entonces, ustedes como sociedad civil, como grupos de creyentes, están en la más grande posibilidad del mundo de irse acercando a esas madres. Monterrey además ya tiene mucho trabajo avanzado con eso, otras ciudades no tanto, pero se puede empezar a elaborar y creo que hay mucha posibilidad de que eso funcione. Acérquense a las madres que ya lo están haciendo, a los grupos de gente que hace ese trabajo social o ese apostolado, según como lo quieran llamar, y organícense ustedes mismas, que no falta
mismas y mismos, que no falta cómo. El cómo ya es lo de menos mientras la sociedad esté dispuesta a hacer ese trabajo. Y tengo entendido por lo que me dijo Martín, que ustedes hacen de todos modos mucho trabajo social. La de Guadalajara no ha pasado, pero aquí tengo una de León. Ah, sí, thank you. Thank you for sharing a question about gender roles. How can men contribute? Me pregunta cómo pueden los hombres contribuir a esta solución y cómo de manera efectiva se puede enfrentar este asunto con mujeres que han tenido que enfrentar en su vida grandes niveles de violencia y perpetúan esta violencia con sus hijos. Tiene absolutamente toda la razón. Yo dije en la plática lo que aprendemos en la familia. Si en la familia aprendemos que las soluciones son violentas, que los conflictos se resuelven con violencia, eso lo vamos a repetir necesariamente los hijos y los nietos y las demás generaciones. En algún punto hay que lograr cortar esto y esto se puede hacer solicitando ayuda. Y hay muchas gentes dispuestas a dar esa ayuda en universidades, en grupos de la sociedad civil, que tienen psicólogas, que están trabajando, que tienen sociólogos. Yo tengo muchos colegas que veo ese trabajo que están haciendo, van a comunidades y ayudan a las gentes a encontrar soluciones, a llevarse y a resolver sus conflictos de maneras menos violentas. También el gobierno ha hecho lo que ha podido. En muchos lugares se instala en ministerios públicos en donde se puede enfrentar una situación de violencia. Eso pasa más en la capital que en otros lugares. Por eso quizá la solución sea más acercarse a individuos y a grupos que nos pueden dar ayuda. Por lo que se refiere a la pregunta de qué hacer con los hombres, mira, yo digo, no sé si me entiendes en español, si no, espero que alguien te lo traduzca. Cuando hablo del papel de la madre, estoy hablando de un papel, de una función. Si esa función la desempeña también el padre, cuánto mejor. También los hermanos, también el resto de la familia, mucho mejor. Entre más estemos incluidos en cumplir las funciones necesarias para que la vida se viva con dignidad y la familia funcione bien, cuánto mejor. Yo me refiero a la madre porque en la sociedad mexicana hasta hoy el papel del padre ha sido bastante poco significativo. En ciertos grupos de clases medias más ilustradas esto ha empezado a cambiar de manera importante, pero todavía no en toda la sociedad. Tengo otra pregunta que dice, en su propuesta, sí, es de Mérida, en su propuesta hay algún proceso sistematizado de acercamiento a las madres, un proceso de convencimiento para que asuman el rol que propone. ¿Hay algo que podamos replicar para lograr esto, además de apoyar en la adopción de esta idea? Lo que he venido trabajando todo este año ha sido juntarme con grupos de personas que están en disposición no nada más de difundir la idea, sino de formar grupos para trabajarla. Yo no me siento en condiciones de enseñarle a nadie cómo hacer las cosas. En el libro creo que cada grupo social tiene que encontrar su camino. Cada madre tiene que ver cómo establece esa relación con su hijo para trabajar en ese sentido. Cada grupo de personas que quiera formar grupos de apoyo a estas madres tiene que encontrar su propia vía. Me niego a las madres delincuentes juveniles, a madres de narcos, a madres de chicos drogadictos, a madres de muchachos que han sido muy violentos y que ya han sido asesinos. Entonces, cada circunstancia en cada lugar del país, en cada tipo de grupo, la tiene que elaborar la propia gente que lo trabaja. Por eso la base de mi idea es que ni va de arriba para abajo, ni damos recetas, sino que cada grupo la elabora en función de su propia necesidad y de lo que tiene de conocimientos y de cultura propia. Otra pregunta de Guadalajara: ¿cómo ha sido la recepción de esta propuesta desde el análisis del país de mentiras? Además de cómo se ha recibido la propuesta generando nuevos movimientos activos en difusión activa de esta propuesta. Les repito, yo llevo poco más de un año yendo absolutamente a muchísimas lugares de este país, a zonas muy violentas y a zonas más tranquilas,
He hablado con madres y padres de todas clases sociales, con grupos de universitarios, con grupos de juristas, con grupos de religiosos, con grupos de madres de delincuentes. He tenido reuniones con 10 personas y reuniones con 4,000 personas. Yo planteo una propuesta y lo que sigue es la esencia de esta propuesta, y es que la propia sociedad se responsabiliza si le parece que esa propuesta tiene sentido. Si le parece que no tiene sentido esa propuesta, buscará otra, la suya propia. El chiste es que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nadie va a venir a decirnos ni cuándo ni cómo lo tenemos que hacer. Esto es lo que yo he tratado de promover. Se han formado muchos grupos en muchos lugares del país que supongo que están trabajando. Yo tampoco soy quien para vigilarlos o controlarlos, ni podría aunque quisiera, pero en eso consiste el asunto, en correr la voz, y en los que quieran y decidan que lo pueden trabajar, que lo trabajen. Yo no puedo decirles ni cómo ni cuándo. ¿Sí va a haber más? A lo mejor ya no. No sabemos. ¿Tenemos más, Martín? Parece que no. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer. Hermosillo, San Luis, Ciudad de México. ¿No? Quiero terminar respondiendo un pedazo de esa última pregunta que no respondí, donde dice cómo ha sido la recepción de esta propuesta. En los grupos, creo que lo mencioné un poco a la hora de hablar, en los grupos de feministas, la propuesta no ha gustado. Hemos tenido muchas discusiones de eso, porque las feministas, y con razón, dicen no le podemos echar más carga a las madres que ya cargan con bastante. Pero yo he insistido en esta propuesta justamente por lo que les expliqué de lo que me parece que es el peso de esa relación afectiva en la cultura mexicana. De todos modos, en otros grupos, pues la respuesta ha sido recibida en algunos grupos con escepticismo, sobre todo en grupos de gente que no tiene hijos delincuentes. Muchos no les parece que esto pueda funcionar. En madres que yo he trabajado y he ido que son madres de delincuentes, siento que esto les impresiona y les prende mucho más. Hace poco estuve precisamente en Monterrey en un grupo donde unas madres estaban ahí con sus hijos delincuentes, y yo les dije, ¿qué piensan ustedes? Me han dicho en otras partes que cuando uno tiene un hijo delincuente lo tiene que echar de la casa. ¿Ustedes piensan que sí o que no? Todas las madres ahí presentes respondieron no. A los hijos hay que cuidarlos, hay que darles apoyo para ayudarlos a salir de esto. Todos los muchachos jóvenes que estaban ahí dijeron que nos echen de la casa, porque como ellas nos consienten y nos cuidan tanto, por eso somos delincuentes. Yo termino esta exposición dejándoles esa pregunta a todos ustedes abierta, porque no tengo una respuesta frente a ella, y porque me impresionó muchísimo ver qué diferente puede ser lo que esperan los jóvenes de sus padres de lo que los padres estamos dispuestos a dar. Por eso insisto en que cada quien tiene que encontrar, como individuo y como grupo, sus propias soluciones, pero hacerlo ya, porque se nos va a ir este país de las manos. Les agradezco otra vez mucho la oportunidad y les doy a todos las buenas noches. Dos últimas. No me di cuenta, perdón. ¿Cuál sería el rol de la docencia en zonas marginadas? Me preguntan de San Luis Potosí. Pues el problema de la docencia es que los alumnos, como les dije, vayan a las escuelas, porque los jóvenes no están queriendo ir a la escuela, están dejando de estudiar. Para aquellos que sí estudian, pues evidentemente el rol del maestro es súper significativo, pero como hemos aprendido los sociólogos, tiene mucho más peso el rol de los compañeros y de la gente de alrededor, y en situaciones como la que estamos viviendo en México puede tener mucho más peso este ánimo favorecedor de la delincuencia que el mejor ejemplo de cualquier maestro. Y la última de Hermosillo dice si ha documentado o explorado alguna experiencia exitosa de un grupo eclesial. Sí, se los digo, en Monterrey lo he visto, estoy admiradísima del trabajo que he visto que están haciendo con madres de jóvenes delincuentes que están presos o que acaban de salir. Lo he visto en Monterrey. Y de grupos no eclesiales, para completar, tengo un ejemplo
espléndido de lo que las madres pueden hacer contra la violencia, y esto en 2 lugares, en Centroamérica, no me acuerdo exacto si fue en Honduras o en Nicaragua, y en Brasil, donde invariablemente los partidos de fútbol terminan en que los 2 grupos de seguidores de los que se enfrentan se peleaban durísimo después del partido, con cualquiera que hubiera sido el resultado del partido. Las madres decidieron intervenir de los 2 lados, se ponen un chaleco, se paran en medio, detenidas de las manos todas las madres de los muchachos de los 2 bandos, y la violencia se acabó. Nadie se atrevió a golpear a las madres, aunque fueran las madres de sus contrincantes. Entonces, sí tenemos ejemplos muy concretos de gente que está trabajando para ayudar esto, y de personas que toman una decisión de cómo hacerlo que resulta de lo más bien. Gracias a ustedes. Ahora sí, buenas noches a todos. Feliz asamblea. Deseamos que les vaya. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por su conferencia muy interesante, y además el libro yo lo tengo de veras subrayado por todos lados, está muy completo y muy interesante. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Buenas noches. Muy amable, ¿eh? Y